Vamos a dar inicio a la sesión titulada Pobreza multidimensional, arquitectura institucional requerida, usos y sostenibilidad. Estará liderada por Ricardo Nogales, investigador asociado de OPI. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Distinguidas autoridades, señores ministros y autoridades altas de la República del Perú, representantes de organismos internacionales, colegas, amigos, señoras y señores, es para mí realmente un placer y un honor estar con ustedes esta mañana en esta sesión para compartir algunas experiencias que desde OFI queremos poner sobre la mesa de discusión en relación a la necesidad de una estructura ordenada, de una estructura estable y de una estructura sólida desde una perspectiva política, para que esta promesa de erradicar la pobreza a través y a la luz de un índice de pobreza multidimensional se haga realidad y no sea simplemente un esfuerzo que dure algunos años, sino que sea una política de Estado permanente que tenga visión de mediano y largo plazo. Para eso me gustaría enlazar estas ideas que voy a poner frente a ustedes junto a la presentación que hacía Sabina. Desde una perspectiva académica, nuestra visión de lo que es la pobreza y sobre todo cómo erradicarla está muy guiada por muchas mentes brillantes, entre las cuales sobresale quien fue el señor Tony Atkinson. Y el señor Tony Atkinson decía que hay que actuar, pero hay que actuar bien. Y eso es lo que se busca a través de un IPM. Una métrica que ponga la luz sobre el problema únicamente es claramente insuficiente para actuar. Una métrica es útil en la medida en la que inspira a las personas que deben actuar desde una perspectiva de política pública para tomar esas acciones. Pero no solamente debe actuar, debe hacerlo con recursos limitados y debe hacerlo de la mejor manera posible a la luz de la importancia que está tratando a partir de esta métrica. Por eso es importante pensar que la evidencia estadística, ¿sí?, sobre la pobreza es insuficiente, pero que es importante tener también, considerarla como un indicador de rendimiento de cómo yo estoy haciendo las cosas. Un elemento que es importante también es no confundir lo que se entiende por pobreza multidimensional. También el señor Tony Atkinson, una eminencia en lo que tiene que ver con medición de pobreza, decía que un ejercicio completo de pobreza multidimensional tiene que ver no solamente con mirar y analizar diferentes cosas a la vez. Por supuesto, este es un elemento. Pero hay que entender crucialmente cómo esas interrelaciones, cómo esos indicadores están interrelacionados. Una persona es pobre no solamente porque sufre de alguna carencia, sino porque sufre de un número crítico de carencias a la misma vez. Por eso la manera en la que esas interrelaciones existen, cómo están distribuidas entre la gente que es considerada pobre, son fundamentales. Después de haber acompañado desde OFI y la universidad a alrededor de 40 países en el mundo en este ejercicio de pensar y diseñar y analizar una medida de pobreza multidimensional, 4 condiciones se nos han presentado como esenciales para que esto pueda ocurrir. Liderazgo, solidez y transparencia, comunicación efectiva, credibilidad y transparencia. Y enseguida explico por qué la palabra transparencia aparece 2 veces en mi presentación. El liderazgo es importante porque, por supuesto, al momento de pensar en erradicar múltiples indicadores, no puede haber una sola institución o un solo agente que pueda hacerlo, ¿cierto? Se necesita la concomitancia y la coordinación entre diferentes actores del más alto nivel, tanto ministerios como diferentes instancias de gobierno. Por eso el involucramiento de las autoridades al más alto nivel es una de las condiciones importantes que nosotros hemos logrado identificar en diferentes países en vías de desarrollo para que tengan éxito, no solamente en la creación, sino también en el uso del IPM. Por otro lado, tiene que haber solidez y transparencia metodológica. Hay muchas métricas, hay muchas formas de utilizar los datos, pero sin duda hay algunas que responden más cabalmente a algunas necesidades del hacedor de política pública que otras. Es importante, por ejemplo, en este ejercicio, no perder de vista que reducir la pobreza muchas veces no es lo mismo que mejorar el bienestar de las personas. Ojalá podamos mejorar el bienestar de las personas y hacer que todos estemos mejor cada vez. Pero eso no es necesariamente compatible con hacer que las personas que requieren más apoyo prioritario mejoren esa condición y puedan salir de esa situación de pobreza.
Para eso, las métricas y las técnicas con las cuales se utiliza la información disponible tienen que cumplir con lo que nosotros en academia llamamos axiomas o propiedades que las métricas tienen que cumplir y tienen que ser transparentes y tienen que ser sólidas. Por otro lado, otra vez haciendo uso de esta noción de pobreza multidimensional, múltiples actores van a estar involucrados en este ejercicio. ¿Qué es lo que pasa si nosotros no tenemos una comunicación efectiva o una comunicación que haga que el objetivo sea común y sea entendido por todos los actores que van a ser llamados a este ejercicio de reducción de pobreza? Simplemente podemos fracasar. Por eso el aspecto de comunicación, de qué es lo que se entiende, cómo se entiende el objetivo común que se está trazando, es fundamental, ¿sí? De otra forma, el pegamento que une las acciones de diferentes actores simplemente es débil y eso genera una medida también débil. Por otro lado, en temas de credibilidad y transparencia, es importante que quienes están llamados a hacer uso de recursos escasos para erradicar este problema tan amplio y tan importante, den cuenta cada vez de cómo se están haciendo el uso de esos recursos. Por eso, la segunda vez que repito la palabra transparencia, tiene que ver con un reporte y una comunicación de los logros alcanzados para ese logros, pero al mismo tiempo también de reconocer aquellos aspectos en los cuales se requiere un ajuste de tuerca cuando es necesario. Y no solamente ante la comunidad nacional, sino también ante la comunidad internacional a través de reportes que trascienden las fronteras. Es solo cuando se tiene ese tipo de transparencia y visibilidad que efectivamente se puede pensar entonces en que esa condición esté cumplida. Entrando un poco más a aspectos prácticos, desde la experiencia de OFI y la universidad, estas cuatro necesidades se han articulado alrededor de dos pilares fundamentales que interactúan permanentemente desde el inicio: un comité técnico y un comité directivo. Esos dos pilares tienen mandatos completamente diferentes, pero completamente entrelazados, de manera fluida y permanente. En el caso del comité técnico, se está hablando, por supuesto, de un conjunto de instituciones especializadas que típicamente están lideradas por quienes recolectan los datos de manera oficial en un país, los institutos de estadística, quienes realizan los cálculos para las métricas y los indicadores y quienes realizan análisis preliminares desde una perspectiva descriptiva de qué es lo que están diciendo esos datos. Este comité técnico normalmente cuenta con asesorías y debe contar con asesorías, no porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino que puede nutrirse y avanzar más rápido en esta ardua tarea de recolección, análisis y cálculo de los indicadores. Porque claramente el índice de pobreza multidimensional es una de muchas métricas que se necesitan para actuar en el progreso de las naciones. Por otro lado, el comité directivo es una unidad un poco más especializada que usa la medida. En nuestra experiencia, hay ejercicios técnicos muy bien hechos, muy bien realizados, pero que al final del día no caen en oídos prácticos. Eso también es un problema porque ahí se rompe esta necesidad que nos mencionaba el señor Tony Atkinson de poder actuar. Porque muchas veces las personas que diseñan los índices, las personas que pensamos en cómo medir de la mejor manera posible una necesidad apremiante, no somos los que vamos a tener la necesidad o la potestad de actuar en contra de eso. Por esto este comité directivo tiene que ser una institución que tenga ese mandato, que haga análisis más profundos de acuerdo a lo que requiera, que use efectivamente la medida de acuerdo a sus prioridades de política pública y sobre todo que reporte a la comunidad nacional e internacional estos avances que se están teniendo. Y este comité directivo, normalmente en todos los países en los que trabajamos, tiene también un conjunto de asesores de corte diferente, que les permite de alguna manera tener la posibilidad de alimentarse a través de, no necesariamente recetas de cómo hacer las cosas, pero sí experiencias de otros países que han funcionado y también que no han funcionado, para poder saber si es que existe alguna posibilidad de adaptar y entender qué es lo que está pasando alrededor del mundo para mejorar las condiciones de vida en un país específico. Esta interacción entre los dos comités que menciono, insisto, debe ser permanente. Debe empezar desde la concepción misma del diseño del índice para poner dos cosas en yuxtaposición. Por un lado, la capacidad que se tiene técnica de medir lo que es posible medir sin perder de vista que las interrelaciones son importantes, pero al mismo tiempo sin perder de vista la necesidad de quien va a usar esa métrica. Si las dos cosas no congenian desde el principio, la métrica tiene bases débiles.
porque por muy elegante que sea desde una perspectiva académica y técnica, simplemente no es útil para quien lo necesita, o al revés. La persona, la entidad, el comité directivo, que lo que busca es una medida efectivamente para uso, tiene bases técnicas débiles. Si esto no está resuelto desde el principio, el proceso de construcción y el proceso de generación de esta métrica tan importante no necesariamente es sólido. Esta combinación y esta interacción entre los dos comités debe continuar también en el caso del uso y el análisis, porque otra vez, las capacidades que tienen los datos, dada la metodología empleada para poder actuar, la conoce muy bien el comité técnico y debe poner esa capacidad técnica de análisis al servicio de quien está usando la política pública. La comunicación debe darse en diferentes instancias y debe hacerse siempre de manera coordinada entre los dos comités. Ambos deben reconocer que esos dos pilares que se tienen son efectivamente vamos a decir, los bordes de la cancha en los cuales se está haciendo el análisis de política pública. Y llegado el momento en el que haya que hacer alguna revisión o haya que hacer autocríticos en relación a lo que está pasando en relación a las políticas de reducción de pobreza, otra vez ambas instituciones deben interactuar permanentemente en ese proceso. ¿Qué quiero decir con esta línea del tiempo? Lo que quisiera que quede como mensaje es que esta interacción es una interacción de mediano y largo plazo, no es una interacción coyuntural. Por lo tanto, deben existir las bases y los mandatos para que esta interacción perdure en el tiempo, más allá incluso de periodos gubernamentales. Porque al final del día, como todo proceso de desarrollo, no es un proceso que se pueda alcanzar lamentablemente en 1, 2 años o quizás 5. Se requiere de un proceso continuado. Entonces, esta interacción no debe ser sensible, por ejemplo, a cambios en el mandato del Ejecutivo y no debe ser algo que pueda ser fácilmente interrumpido en un proceso, digamos, de mediano plazo. ¿Sí? Es por eso que muchos países, a la luz de esto que estoy mencionando, tienen mandatos claramente establecidos para las diferentes instituciones que participan en este proceso de construcción de una herramienta de política pública. Tienen leyes o decretos oficiales que establecen al IPM como una medida estadística primero oficial y después permanente, ¿sí? Y que además está incluida explícitamente en sus planes de desarrollo. Solamente para dar algunos ejemplos en la región, México, por ejemplo, tiene una ley de desarrollo social que creó una instancia independiente llamada Coneval, encargada de la medición y del monitoreo de la política pública en materia de pobreza. Panamá tiene un decreto, en este caso muy concreto, de gabinete número 63, que establece el IPM nacional de este país como el instrumento oficial para la medición de pobreza multidimensional. Honduras también tiene un par de decretos ejecutivos en ese sentido. Costa Rica, no me voy a alargar porque tenemos a la autoridad más competente en la materia aquí en la sala que nos puede dar muchísimas más luces sobre ese detalle, la señora Elena Chacón, que va a tomar la palabra en unos minutos. Y el caso de Colombia es importante porque eso ha dado lugar también a un decreto que asegura que las funciones de lo que se llama una mesa de equidad para coordinar una hoja de ruta exista permanentemente en el país. En todos los casos, tanto Colombia, Costa Rica, Ecuador y otros países en vías de desarrollo en otras regiones han incluido el IPM como una herramienta crucial en sus planes de desarrollo. Y esos planes de desarrollo obviamente tienen una visión más allá solamente de un plan de gobierno, ¿sí? Es por eso que esta interacción entre los diferentes comités que mencionaba es una parte fundamental de la arquitectura institucional de un IPM. En esta oportunidad, a la cual agradezco mucho al MIDIS para darme este espacio, se me pide que hable de una arquitectura institucional y eso me hace recuerdo a construir una casa, ¿sí? ¿Cuáles son los cimientos para que eso funcione? Pues los cimientos tienen que ser basados en esos elementos que les mencionaba como fundamentos y esos dos pilares tienen que tener la estructura alrededor de la cual se puede ir trabajando. Se puede ir pensando y se puede ir mejorando constantemente, pero no puede ser que estos elementos que estoy mencionando aquí sean débiles porque si no la casa se puede venir abajo. Ese es el mensaje que quiero pasar por el momento. ¿Con qué promesa? Si esta casa está bien construida, el resto de las cosas que vienen alrededor de este esqueleto deberían ser posibles. Si yo tengo cimientos fuertes, puedo construir segundos pisos. Si tengo segundos pisos, puedo tener paredes revocadas y puedo ir teniendo cada vez una casa mejor, ¿sí? En ese sentido, una de las promesas de esta estructura sólida es lo que se llama una coordinación tanto horizontal como vertical.
Queda claro que cuando se trata de reducir la pobreza, uno piensa prioritariamente en un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, uno piensa en el Ejecutivo, pero en realidad es un error pensar que solamente el sector público tiene esa tarea. En realidad sí pueden haber muchísimas instancias, incluso fuera del gobierno, que pueden y de hecho contribuyen directa o indirectamente a esta gran misión de sociedad, que es mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan. En el caso de la coordinación vertical, por ejemplo, se tienen ejemplos interesantes y otra vez México sobresale sobre una coordinación entre diferentes instancias de gobierno donde el gobierno central obviamente visita a los gobiernos estatales, ¿sí?, para explicar cuál es la métrica que se está teniendo, pero al mismo tiempo darles la posibilidad a que ellos diseñen programas más locales, ¿sí?, desde su perspectiva. Pero no se trata solamente de darles el mandato de hacerlo, sino también de darles las herramientas posibles para hacerlo, ¿sí?, a través de programas de capacitación, a través de programas de difusión, para que otra vez esa comunicación y ese objetivo común sea entendido, no solamente por quienes están prioritariamente diseñando la casa, pero quienes van a ayudar a construirla, ¿cierto? Entonces, por eso es que Coneval abrió la posibilidad a que los estados tengan sus propios equipos de evaluación, pero también rindan cuentas al gobierno central para que no sean jueces y parte de lo que están haciendo, por supuesto, pero al mismo tiempo tengan la capacidad de actuar en ese sentido. Por otro lado, no se tiene solamente esta integración vertical, sino también una integración horizontal, donde además los actores, ¿sí?, los actores fuera del gobierno tienen un rol importante que jugar y voy a decir algo al respecto al finalizar. Por otro lado, es importante entender que en esta coordinación un elemento es fundamental. Una vez que un país logra identificar el problema de cuánta gente vive en pobreza, es fundamental que entienda también que esa gente es pobre por diferentes motivos. Eso es menos claro, ese es un problema menos apremiante en el caso de la pobreza monetaria, porque se entiende que lo que tienen es carencia de dinero, ¿sí? En el caso de la pobreza multidimensional, la gente es pobre porque tiene diferentes carencias al mismo tiempo. Algunas lo son porque no tienen una buena educación, ni una buena casa, y tampoco tienen electricidad, y otras lo son porque no tienen un buen trabajo, tienen deficiencias de salud y además tampoco tienen acceso a servicios básicos. Por supuesto, esta heterogeneidad entre la gente que merece y necesita ayuda de la política pública no puede ser pasada de vista. Es por eso que nosotros instamos mucho cuando trabajamos con los países a que coordinen a niveles de diferentes ministerios, sí cada uno teniendo un mandato, pero sin perder de vista que los éxitos de una institución pública se necesitan y deben ser celebrados por el resto también. Y que en la coordinación existe una gran fortaleza para poder alcanzar beneficiarios y personas que necesitan apoyo de diferentes instituciones. El caso de Colombia sobresale porque de las 5 dimensiones que ellos adoptan en su IPM oficial, cada una de las dimensiones está de alguna manera vinculada a diferentes ministerios, ¿sí?, para que a través de su mesa interactúen, obviamente en una coordinación del más alto nivel, pero sin perder de vista que esto es una tarea de múltiples actores, porque la pobreza es diferente, no solamente entre personas, entre regiones y entre grupos de la población. Por otro lado, otra promesa que se tiene a partir de estos cimientos sólidos que mencionaba, tienen que ver con la posibilidad de establecer metas de desarrollo. Y estas metas tienen que ser realistas, pero al mismo tiempo tienen que ser ambiciosas, ¿sí? Cualquiera de los dos adjetivos que he descrito, si hacen defecto, obviamente no es necesariamente una planificación de política pública eficiente. Pero entonces tiene que haber también para este tema de factibilidad de lo que es posible, hacer uso de los recursos que se tienen, que son escasos. La participación de un Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, es crucial en este aspecto, y Colombia no perdió de vista este aspecto. Otra vez, cuando uno piensa en reducción de pobreza, quizá muchos ojos están en el ministerio que ahora nos acoge en esta semana de la inclusión para discutir sobre este tema, pero no es solamente ese ministerio el que tiene que hacer esta tarea. La factibilidad de lo que está pasando tiene que ver con los recursos disponibles y eso está en otra casa, en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y así lo ve Colombia. Por otro lado, también es importante ver que se necesitan herramientas de simulación para poder hacer un ejercicio prospectivo de qué es lo que se puede alcanzar con diferentes tipos de políticas antes de implementarlas. Por eso es que este comité técnico tiene que interactuar mucho con los ministerios técnicos para que esa herramienta de simulación, de prospección, de presupuestos
sea efectivamente comprendida no solamente al interior de algunos cuantos técnicos, pero de todos los técnicos que están vinculados a este ejercicio de presupuestación de recursos para la reducción de la pobreza. Y por otro lado, tiene que haber, por supuesto, una distribución de competencias y autonomía clara, porque incluso si es que esto baja a niveles subnacionales, ellos también tienen que entender esta herramienta de presupuestación que se está poniendo a disposición de los hacedores de política pública. Me gustaría ir cerrando esto solamente enfatizando que reducir la pobreza, ¿sí?, espero que haya quedado claro en estos minutos que se me otorgan, es tarea de múltiples actores. Por un lado, se tiene que tener una coordinación al más alto nivel, con jefes de Estado comprometidos, enseguida vamos a escuchar una experiencia al respecto, ministros, por supuesto, oficinas de estadística, parlamentarios, sí, muchos organismos del sector público tienen que otorgar competencias a diferentes instituciones que después las ejecuten de la manera más eficiente posible, pero sin perder de vista que además la sociedad civil, la academia, los medios, las ONGs, los organismos internacionales y el sector privado tienen mucho que aportar al respecto, porque ellos tienen información complementaria, ellos tienen la posibilidad de informar de primera mano de cosas que quizá en las encuestas no son visibles. Entonces, estos espacios de articulación, incluso fuera de las instituciones públicas, es fundamental dentro de esta arquitectura institucional que se está buscando tener. No quiero quitar más tiempo de la siguiente ponencia, pero quisiera terminar diciendo que quizá para algunas personas que no están en el quehacer de la política pública, esto puede sonar excesivamente complejo. Y quizá lo es, pero quisiera terminar con dos elementos por qué tiene que ser así. Por un lado, es posible que esta arquitectura sea plasmada, muchos países lo han hecho, obviamente es tarea de cada uno de los países inspirarse, no copiar de ninguna manera, pero inspirarse de éxitos de otros países para adecuar este modelo de casa que se necesita para que nosotros podamos construir, ¿sí?, sobre esos cimientos, pero basándonos en nuestro terreno, no en el terreno de al lado, ¿sí? Es importante inspirarse de algo que nos llama la atención como algo que es interesante y bueno, pero también es importante reconocer nuestra especificidad y vamos a decir, nuestras necesidades propias como país. Por eso, en esta estructura, ¿sí?, no existe una receta preestablecida, existen lineamientos, ¿sí?, y a partir de esos lineamientos es entonces posible empezar a trabajar para construir lo que nosotros queremos hacer. Pero por otro lado, no solamente esto es posible, sino también es necesario. Porque de otra manera, con una infraestructura relativamente débil, que no tome en cuenta estos diferentes eslabones, por más complejo que parezca, no va a cumplir con la promesa apremiante de mejorar las condiciones de vida de las personas. Y abordar ese problema tan complejo de una manera simplista, creo que es bastante peligroso. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Nogales. Asimismo, dentro de la sesión Pobreza Multidimensional, Arquitectura Institucional Requerida, Usos y Sostenibilidad, contaremos con la participación virtual a través de un video de Luis Guillermo Solís Rivera, expresidente de la República de Costa Rica y embajador de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford. Adelante con el video, por favor. Excelentísima señora Dina Boluarte, Presidenta de la República del Perú, distinguidas autoridades, estimados y estimadas colegas de América Latina. Quiero, en primer lugar, extenderle un saludo muy afectuoso, muy fraterno al pueblo peruano y aplaudir este paso trascendental en el camino del desarrollo social. Sin duda alguna, la voluntad política y el involucramiento activo desde los más altos niveles de toma de decisiones es fundamental para la reducción de la pobreza. Estoy convencido de que bajo su liderazgo, señora Presidenta, la implementación del IPM nacional le permitirá a Perú alcanzar los resultados que tanto anhelamos para los países de nuestra región. En Costa Rica tuvimos la dicha de avanzar en esta misma senda bajo el liderazgo de nuestra vicepresidenta, doña Ana Elena Chacón Echeverría y su magnífico equipo de asesores. Durante mi administración logramos reducir la pobreza gracias al apoyo sostenido y riguroso de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford. El equipo de alto nivel de OFI nos brindó el respaldo y acompañamiento técnico para implementar exitosamente nuestro IPM nacional. Esta herramienta fue crucial para nuestro gobierno,
no solo para entender cómo experimentan la pobreza los hogares costarricenses, sino también para identificar las necesidades y las brechas que el Estado costarricense debía superar para alcanzar una política social eficiente, basada en evidencia y orientada a resultados, todo ello en un contexto de mayor transparencia. El IPM fue el hilo conductor de todos los esfuerzos de innovación social para la política pública. Nos permitió identificar con mayor precisión las carencias de nuestra población para hacer un uso más eficiente de los recursos públicos, lo cual llevó a nuestras instituciones sociales a obtener mejores resultados sin necesidad de aumentar sus presupuestos. Gracias a ello logramos reducir significativamente la pobreza, principalmente la pobreza rural en un 6.2% y la pobreza extrema en un 1% a nivel nacional, e incluso logramos disminuir la desigualdad de un 0,521 a un 0,514. Contar con datos confiables y actualizados sobre el estado de la pobreza multidimensional en Costa Rica nos permitió ofrecerle a la población una mejor atención institucional, pero también mayor claridad en la rendición de cuentas. Uno de los principales pilares de mi gobierno fue defender la transparencia en la administración pública y el IPM, como ya lo dije, nos asistió en ese propósito. Si bien el enorme reto de disminuir la pobreza puede ser intimidante, siempre encontramos fortaleza en la certeza de que no estábamos solos. El trabajo que realizamos en Costa Rica durante mi administración se inspiró en gran medida en los aprendizajes de otros países de la región. El intercambio de conocimientos y buenas prácticas con nuestros países hermanos nos permitió diseñar soluciones públicas efectivas para el combate a la pobreza, con los derechos humanos siempre en el centro de nuestro quehacer. Estoy seguro que la cooperación regional fortalecerá también al gobierno de la República del Perú en este cometido. Hoy les deseo el mayor de los éxitos a ustedes, señora Presidenta, al pueblo y al gobierno peruano en este noble esfuerzo. Estoy convencido de que este IPM nacional, acompañada de una plataforma técnica robusta y de una voluntad política inquebrantable, será una herramienta poderosa para transformar la vida de miles y miles de personas en el Perú. Agradecemos desde aquí la participación del señor Luis Guillermo Solís. Y para los comentarios de la sesión Pobreza Multidimensional, Arquitectura Institucional Requerida, Uso y Sostenibilidad, invitamos a la señora Ana Elena Chacón Echevarría, ex vicepresidenta de la República de Costa Rica y líder de la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza Multidimensional en Costa Rica. Adelante, muchas gracias. ¿Cuál es el que se usa para pasar? Perfecto. Muchas gracias y buenos días. Señor ministro, señora viceministra, autoridades del distinguido gobierno del Perú, señores y señoras representantes de la cooperación, querida Sabina y compañeros de la Universidad de Oxford. Para mí es un gran honor, pero sobre todo un gran privilegio poder contar la historia de Costa Rica. Es contar una historia de éxito que está cargada de bondades, pero sobre todo está cargada del sentimiento de que cuando una deja la administración pública, realmente entendió que ese trabajo, el cual imaginó, del cual tocó puertas de las diferentes personas para decir que tuvieran la confianza en la democracia y que esa democracia los iba a llevar a una mejor senda, definitivamente pudimos hacerlo y decir que nos fuimos entendiendo que la pobreza era la mayor violación a los derechos humanos y que en la lucha para que cada persona que vivía en nuestro territorio lo hiciera en mejores condiciones, lo logramos hacer, acompañados de la técnica, acompañados de la voluntad política y acompañados de las experiencias regionales. En Costa Rica diseñamos un índice de pobreza multidimensional que estaba bajo el Instituto de Estadísticas y Censos, y ahí, con el soporte de OFI, pudimos también tener dentro del sector público y el sector privado una alianza absolutamente fundamental. Y fue una coyuntura realmente interesante
el que también desde el sector privado, que tenían muchísimas, pero muchísimas necesidades para mejorar su competitividad, decidieran que iban a poner sus recursos en la reducción de la pobreza. Y nos convertimos así en el primer país del mundo en donde el sector privado fue un actor fundamental para alcanzar la meta de una forma mucho más ágil y acelerada de lo que lo habíamos podido haber hecho solos. Entonces, nosotros decidimos institucionalizar el IPM en el INEC, un ente absolutamente técnico, absolutamente transparente. Yo comentaba ayer en reuniones que para el ingreso de Costa Rica en la OCDE, precisamente nos solicitaban mejorar nuestra recolección de datos para ser un país miembro, como dicen, de los países de las buenas prácticas. Ahí pudimos valorar cómo necesitábamos este ente en el cual el gobierno nunca podía manipular una sola cifra, pero necesitábamos de esa data para construir, no desde el imaginario, no desde el escritorio, sino desde la realidad que nos daban los números, para así, con accesibilidad, transparencia, tuviéramos esta información. Nosotros, a ver, no sé por qué no me pasa, ya. Nosotros decidimos hacer una arquitectura institucional y esa foto para mí es simbólica, la han visto muchas veces algunas personas que han estado inmersas en esto. Decidimos hacer un consejo social presidencial en el cual estábamos 33 diferentes programas, presidentes ejecutivos, ministros, viceministros, tomadores de decisión. Habían personas también de la Asamblea Legislativa, diputados o diputadas que tenían en algún momento cosas importantes que decir y hasta personas del Poder Judicial, porque realmente una buena política social es la antesala a que la gente no tenga que ir a la cárcel. Y ese siempre fue nuestro mayor deseo, trabajar la hora antes, no la represión, trabajar las oportunidades, sacar a la gente de aquello que nosotros decíamos es un caldo de cultivo para el crimen organizado que nos acecha en nuestros países. Y ahí todos tomamos decisiones basados directa o indirectamente en el IPM y relacionados al índice de pobreza multidimensional, con métricas muy exactas, con un presupuesto, como bien lo dijeron mis antecesores en el uso de la palabra, que estaba en el Plan Nacional de Desarrollo, implícito que la toma de decisiones la haríamos desde precisamente la transparencia que nos daban los números. Entonces creamos nuevas herramientas y plataformas de trabajo para también maximizar el uso de los ya existentes. Hicimos unos mapas sociales en donde el mapa de Costa Rica se ponían los indicadores de cada una de las familias que estaban ahí para comprender dónde estaban las grandes concentraciones de pobreza y visitarlos con un sistema nacional de registro único de beneficiarios, con un tablero de gerencia social que nos dictaba precisamente en cada ministerio dónde estábamos poniendo los dineros de nuestros contribuyentes, cómo estábamos gastando los impuestos en la lucha contra la pobreza. Hicimos una ficha de información digital que la hemos visto, estaba georreferenciada, la transformamos, eran con pequeñas tablets, ya no tenían que ir los cogestores sociales a visitar a las familias con mucho papel, sabíamos dónde estaban, nos podía llegar la información de manera inmediata, pero además los cogestores y cogestoras sociales eran personas que salieron de sus oficinas del Ministerio de Desarrollo Humano, ya no estaban detrás de una computadora, estaban tocándole la puerta a aquellas personas que habían sido identificadas en los mapas sociales, en el corredor de su casa, viendo cómo vivían ellos, sus hijos, su entorno, sus mismos animales, todo, y con dignidad se hacía un informe familiar para saber cuáles eran las carencias de estas personas que estaban en pobreza multidimensional previamente registradas. Entonces, el valor de la información que nos brinda el IPM Nacional está precisamente en la creación y adaptación
de todas estas nuevas políticas que innovamos y hacemos a la medida. Yo digo que esto es como ir donde el sastre. Le decimos cuáles son las medidas de Perú, qué es lo que necesitamos, a dónde nos duele más la pobreza infantil, la pobreza rural, la desnutrición. Precisamente así alcanzamos una máxima efectividad en el diseño de esta política pública basada en datos. Vimos cómo teníamos que establecer diálogos y comunicación estratégica, establecer un diálogo abierto con todos los sectores. Es fundamental que cuando un gobierno quiere llegar a innovar, haya detractores. Muchos de estos detractores van a venir a decirnos no se puede, porque yo durante 30 años lo he hecho así y así es como se hace. Pero no, siempre se puede hacer más, siempre se puede mejorar, siempre se puede innovar, pero sobre todo siempre se puede tener más información para tomar decisiones mucho más correctas. Por eso es que en los países que construimos el índice de pobreza multidimensional con transparencia, como bien lo decía Ricardo, lo hacemos no quitando mediciones, sino ampliando esa gama de mirar el bosque con nueva información para ser mucho más eficiente. Y es ahí en donde otros actores son importantes. Involucramos la academia, involucramos los medios de comunicación, pero lo más importante, involucramos a la gente que estaba sintiendo el cambio en sus propias vidas y ahí quiero decir, involucramos a las mujeres, porque la feminización de la pobreza nos reta todos los días a decir que las mujeres tenemos que vivir mucho mejor. Termino diciendo cómo bajamos la pobreza multidimensional, la pobreza básica por ingresos, la pobreza extrema por ingreso, la pobreza urbana por ingreso y la pobreza rural. Y de esos números, en 4 años, en 3 de la utilización del IPM, yo quedé realmente enamorada. Pero lo más importante es que la lucha debe de continuar, porque es ahí en donde, teniendo estos datos, debemos de continuar haciendo las cosas en transparencia. Por eso, ya deben de posesionarse aquellas personas que habían recibido los programas sociales para demandar un servicio de calidad y nunca más volver a hacer las largas filas, a contar su historia de dolor una y otra vez a personas que miraban con indiferencia precisamente esas condiciones de vida que estaban teniendo muchas personas. Debemos de humanizar la política pública, de darle dignidad a cada una de las personas que precisamente trabajamos para eso, porque es ahí en donde todo este pensamiento de las grandes personas que hemos tenido aquí hoy adquiere realmente un sentido, y es que alguien amanezca con una mejor sonrisa porque sus hijos no van a tener hambre, porque no se van a mojar y porque además tendrán un futuro mejor, no dependiendo del gobierno, porque dimos las herramientas para ser autónomos. Muchas gracias.